Hoy hablaremos de que se trate tal vez el mayor exponente de la matemática antigua. Con ustedes, Pitágoras, la suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre preciso eres tú. introducción. Las matemáticas son muy recurrentes en la vida de la persona, ya que es parte de su educación, ya sea escolar o superior, como también recurrimos a ella en nuestro cotidiano trabajo. Es importante también en el día a día para solucionar problemas. Es decir, nadie puede evadir las matemáticas, es parte de nosotros. En este presente trabajo exponemos la colaboración y aportes que realizó de manera única en las matemáticas Pitágoras de Samos. Aquellas aportaciones fueron frutos de la forma tan única y peculiar en la manera que pensaba. Gracias a ello, hoy en día nosotros somos capaces de contraer los conocimientos y aprender más sobre las matemáticas, e incluso nos cambia la manera de ver esta materia, la cual en casos particulares vemos las matemáticas como algo innecesario en las personas. Es ahí donde cambia nuestra perspectiva y empezamos a apreciar las maravillosas aportaciones que hizo este gran matemático, que muy aparte de estudiar la materia, utilizó la filosofía para el desarrollo del espíritu del ser humano. Realizó la unión de dos grandes materias como las matemáticas y la filosofía, algo impresionante. Objetivo y justificación. Uno de los principales objetivos era dar a conocer la importancia de la matemática en el mundo, y una justificación es, por ejemplo, que en la geometría uno de los teoremas más importantes es el teorema de Pitágoras, porque se aplica para resolver problemas sobre todo de distancias. Este teorema nos ayuda a encontrar la longitud del tercer lado. Biografía de Pitágoras. Pitágoras nació en el año 569 a.C. hasta el año 475 a.C. Fue filósofo y matemático griego cuyas doctrinas influyeron en Platón. Fue instruido por Tales de Mileto y Anaximandro. Contribuyó con el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética. Desde muy joven aprendió a tocar la lira, escribía poesía y recitaba para el poeta, que en ese momento era el más importante, Homero. Viajó a Crotona, donde fundó un movimiento con propósitos religiosos, políticos y filosóficos conocido como pitagorismo. Llegó a Babilonia, donde conoce la astronomía. En su paso por Egipto asimila conocimientos esotéricos y matemáticos. Es ahí donde se interesa fundamentalmente en la geometría. En 1475, en Metaponto, Italia, muere Pitágoras. Exactamente no hay una causa probable. Actividades matemáticas. El teorema de Pitágoras fue descubierto años atrás, pero Pitágoras, tras años de estudio, consiguió aplicar su teorema de proporcionalidad entre los lados de un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras es un papel muy importante en el desarrollo de las matemáticas, en particular de la geometría. El teorema de Pitágoras nos dice que en un triángulo rectángulo la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, y que en ese mismo triángulo el cuadrado de uno de los catetos es igual a la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Vamos al caso práctico para desarrollar el teorema de Pitágoras. Ahí, como pueden ver, está formulada la pregunta y también está el triángulo rectángulo con las medidas. Como el poste vertical es perpendicular al suelo, forma un ángulo recto con él. Si consideramos que el poste es propio, el cable y la distancia entre la base del poste y el punto de anclaje del suelo, tenemos un triángulo rectángulo, como está señalado en el triángulo. A la x la llamamos longitud del cable y entonces diremos que x al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces lo resolvemos y sale x al cuadrado es igual a 25 más 144. Esa suma sale 169. Luego despejamos x al cuadrado. Nos da x, como despejamos x al cuadrado sería 169 raíz, y eso nos llega a ser 13, es decir, el cable mide 13 metros. Aportes a las matemáticas. Las ideas y descubrimientos científicos de la escuela pitagórica han sido atribuidos tradicionalmente a su fundador Pitágoras, por lo que no se sabe exactamente cuáles fueron suyos y cuáles de sus discípulos. Aquí mencionaré algunos de esos grandes aportes. Primero, la ya tan conocida invención de la tabla de multiplicar, la demostración del teorema que lleva su nombre, Pitágoras, la construcción del pentágono regular y los 5 políedros regulares. Descubrió la existencia de los números irracionales. Descubrió en geometría proporciones tan perfectas que las pensaba divinas sin sospechar que estaban estrechamente ligadas a un número perteneciente al mismo grupo.
No sé qué dije, pero era eso. Los pitagóricos fueron los primeros en establecer demostraciones matemáticas mediante razonamiento deductivo. La utilización de la palabra número solo para la suma de números enteros iguales demostró que los intervalos entre notas musicales pueden ser representados mediante razones de números enteros utilizando una especie de guitarra con una sola cuerda llamada monocordio. Se le creerá loco, pero murió con la idea de que los números gobiernan el mundo. Definió el infinito como una cosa que no tiene magnitud asimilable. Clasificaron los números en pares, impares, perfectos, amigos. Para esa edad ya conocían la media aritmética, geométrica y armónica. Son los creadores de 3 cuerpos platónicos, el cubo, el tetraedro y el dodecaedro. Obras realizadas. Obras realizadas. Sabemos de antemano que Pitágoras fue un importante filósofo y un personaje muy influyente en las matemáticas, pero no se conocen obras escritas por él. Su obra se conoce por referencias de sus discípulos o escritores posteriores. En uno de los versos finales de las obras, los versos de oro sobre Pitágoras, nos dice lo siguiente: serás divino, inmortal, incorruptible y la muerte ya no tendrá poder sobre ti. Esta frase es inspirada en un ideal ascético, con el principal objetivo de la purificación ritual de sus miembros a través del cultivo de un saber en el que la música y las matemáticas desempeñan un papel importante. En cuanto al mapa conceptual. En el mapa conceptual presentamos lo más resaltante de nuestro filósofo matemático Pitágoras, considerado el primer matemático puro por su aportación a la matemática helénica, que es la matemática escrita en griego. También hizo aportes a la geometría y la aritmética. Este filósofo nació alrededor del año 580 a.C. Pitágoras realizó numerosos viajes a lo largo de su vida, visitando Egipto, Arabia, Fenicia, Judea y Babilonia, con el objetivo de adquirir más conocimiento. Finalmente se estableció en Crotona, un lugar que pertenece a Italia. Es fundador de la escuela pitagórica. Esta comunidad estaba compuesta por 2 grupos: los acusmáticos, que escuchaban y recibían las enseñanzas, y los matemáticos, impartían las enseñanzas y elaboraban teoremas. Entre las principales aportaciones tenemos la astronomía. Aquí enseñaban que la Tierra estaba situada en el centro del universo, es decir, el modelo geocéntrico. En la música se le conoce a Pitágoras el descubrimiento de las leyes de los intervalos musicales regulares, es decir, las relaciones aritméticas de la escala musical. También se le atribuye la invención del monocordio, que es un instrumento musical de una sola cuerda. El aporte más importante, las matemáticas. Los pitagóricos descubrieron los números irracionales. Estos son aquellos números que no se pueden expresar en 2 números enteros y son expresados de una forma decimal, no exacto, como la raíz cuadrada de 2, el valor de pi o 1 sobre 3. Tetractis, la figura sagrada de los pitagóricos. Esta figura es triangular y consiste en 10 puntos ordenados en 4 filas. Los sólidos perfectos, porque en cada uno de ellos todas sus caras son polígonos regulares. Metodología. Nuestro grupo optó por la democracia, así que mediante un sorteo cada integrante tenía un tema designado, tanto para la información de nuestro personaje como también para realizar una parte de la monografía. Posteriormente acordamos una fecha para presentar un borrador de toda la información encontrada. Segunda parte, procesamiento. Teníamos que pasar a limpio el trabajo, así que designamos a nuestro compañero para que realizara esta acción. Al finalizar, el integrante que pasó a limpio el trabajo mandó ya el trabajo final al grupo de WhatsApp que nosotros creamos para comunicarnos. Y finalmente, ya todo acabado, decidimos mandar al correo de nuestra docente y así concluimos el trabajo que fue hecho con mucho esmero. Conclusiones finales. En conclusión, Pitágoras como filósofo le preocupaba mucho la educación porque era lo que a él le gustaba, así como también pretendía enseñarla. Además fue un hombre con gran versatilidad, ya que trabajó con temas científicos y religiosos a pesar de estos ser completamente distintos. Les recomendamos a los estudiantes de contabilidad que tengan la oportunidad de aprender sobre este filósofo mencionado y su influencia pitagórica, puesto que no solo es un respaldo de las matemáticas científicamente, sino que ayuda a que este camino de vida uno pueda autorrealizarse y nacer nuevamente como persona de manera sabia, sea cual sea la carrera de su preferencia, y tener compromiso de vida para llegar a su éxito. Análisis e interpretación. En cuanto al presente trabajo sobre Pitágoras, aprendimos de su vida tanto como filósofo y como un gran influyente de las matemáticas. Pues gracias a sus estudios, tanto astrónomos como matemáticos, en la actualidad tenemos una base científica respaldada por él. Los pitagóricos, con su fórmula matemática, pusieron la base de nuestra música actual.